a ver la unidad número 3 que corresponde a seguridad del paciente. Primero, vamos a hablar del artículo 32 que nos dice que la atención médica es un conjunto de acciones y servicios destinados a proteger, restaurar y mejorar la salud. Por lo tanto, la atención médica debe ser integral. Esta va desde la promoción de la salud, prevención de enfermedades, tales como las campañas de vacunación, diagnóstico, tratamiento dirigido y en el caso de que se requiera rehabilitación, finalmente dar cuidados paliativos. Ahora, el médico siempre debe estar capacitado y esto siempre debe de realizarse con base científica, técnica y ética. La atención médica siempre debe de ser respetuosa, de manera oportuna, segura y de calidad. Como objetivo, de acuerdo al artículo número 33, nos dice que la atención médica tiene el objetivo de proteger la vida, prevenir secuelas y discapacidades, reducir riesgos y daños. Por lo tanto, el personal de la salud debe actuar de manera responsable, dar información clara, respetar los derechos del paciente y siempre cuidar la confidencialidad de todo lo que nos puede dar de información el paciente. Por ende, nos debemos de guiar por normas oficiales o guías clínicas, tales son las normas oficiales mexicanas o las guías de práctica clínica, puesto que el paciente debe de recibir información suficiente para que él pueda tomar decisiones libres y conscientes. Ahora, el acto médico como un acto jurídico. Todo acto médico no es solo técnico, también es jurídico porque genera derechos y obligaciones tanto para el médico y para el paciente. Por lo tanto, puede tener una responsabilidad legal si no se realiza correctamente. ¿Por qué el acto médico es un acto jurídico? Esto implica que el médico debe de cumplir con los siguientes requisitos. Debe involucrar el consentimiento voluntario del paciente. Por esto crea obligaciones para el médico. El médico debe de informar al paciente en todo momento lo que está pasando, diagnosticar, tratar y vigilar desde la entrada del paciente al hospital hasta que sale. Por lo tanto, si no se lleva a cabo de manera correcta, puede generar responsabilidades tanto civil, penal y administrativo. Por eso se debe de regir por leyes tales como la Ley General de Salud, normas oficiales mexicanas y el Código Civil y Penal. Ahora vamos a hablar sobre las 4 formas clásicas de responsabilidad profesional. En número 1 tenemos al dolo. Aquí es donde el médico actúa intencionalmente con la finalidad de causar un daño o aceptar un riesgo de hacerlo. Un ejemplo sería administrar un medicamento de manera deliberada, ocasionando una reacción grave sabiendo que se va a tener una repercusión en la salud del paciente. En número 2 tenemos a la negligencia, que aquí es la omisión o abandono de un deber médico básico. El no hacer lo que debía hacerse. Por ejemplo, no revisar el material cuando termina una cirugía, esto con el riesgo de que alguna pieza se pudo haber quedado dentro de la cavidad del paciente. Imprudencia es actuar de manera temeraria o precipitada, haciendo más de lo que se debería hacer. Acuérdense que nunca debemos de actuar de más porque eso también puede dañar la salud del paciente. Siempre tenemos que hacer el procedimiento o esperar resultados de laboratorio cuando sean indispensables. Ahora, la impericia es la falta de conocimientos o habilidad o entrenamiento. Un ejemplo clásico es un médico interno de pregrado, lo mandan a colocar un catéter venoso central, sabiendo que él no tiene aún las habilidades para hacerlo, por lo tanto él puede perforar la arteria carótida y causar un daño en el paciente. Ahora, el artículo 32 define la naturaleza y el alcance de la atención médica. Esto quiere decir que la atención médica debe proteger, restaurar y mejorar la salud del paciente siempre, con base científica y técnica. Debe de garantizar las acciones médicas de manera segura, oportuna y de calidad. Asegurar la atención por el personal capacitado. Mantener el respeto y la dignidad humana. Siempre actuar con ética, profesionalismo y respeto en todo momento. Proteger la vida y prevenir daños, reducir los riesgos y complicaciones y por lo tanto prevenir las secuelas que pueden incapacitar a nuestros pacientes. Debemos de restablecer la salud del paciente aplicando diagnósticos y tratamientos adecuados de acuerdo a las guías y a la normatividad vigente. Asegurar información clara y suficiente. Siempre explicar riesgos y beneficios o alternativas de tratamientos a los pacientes. Y finalmente, ejecutar la atención bajo los principios éticos que más adelante vamos a hablar de ellos.
Ahora, vamos a ver dos principios muy importantes de la medicina. El número uno es la ética. La ética es la rama de la filosofía que estudia lo que es correcto e incorrecto en la conducta humana. En medicina orienta cómo debe comportarse el profesional de salud y la manera de actuar de manera justa, responsable. Por otro lado, la bioética es la aplicación de la ética a la vida humana, la salud y las ciencias biomédicas. Esto regula la relación médico-paciente y la toma de decisiones en escenarios clínicos. En número uno tenemos a la autonomía. Aquí se reconoce el derecho del paciente a decidir sobre su propio cuerpo y tratamiento. Por lo tanto, nosotros siempre debemos explicar los riesgos y alternativas de algún procedimiento quirúrgico o algún tratamiento que le queramos ofrecer a nuestro paciente y siempre obtener el consentimiento informado. La justicia es tratar a todos los pacientes de manera equitativa, sin discriminación, distribuir los recursos de forma adecuada. Por eso, debemos de nosotros como personal darle acceso igualitario a los servicios y medicamentos a todo el tipo de pacientes, ¿no? Sin importar el estatus socioeconómico, el género o la orientación sexual. Finalmente, evitar discriminación por la gravedad o preferencias personales del paciente. Ahora, la beneficencia es actuar a favor del paciente, siempre buscando su mayor beneficio. Por lo tanto, siempre debemos de buscar tratamientos que ofrezcan el mejor resultado para nuestros pacientes o buscar otras alternativas en el caso que el paciente no acepte ese procedimiento y en todo momento proteger a los pacientes más vulnerables. El principio de no maleficencia es bajo el principio de primero no dañar, evitar acciones que causen un daño físico o psicológico. Es decir, no realizar procedimientos cuando el médico no está capacitado, evitar intervenciones innecesarias y siempre cumplir con las medidas de seguridad. En este caso, como vemos aquí en cirugía, la lista de verificación quirúrgica. Vamos con un documento muy importante, chicos, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento en el cual el paciente debe de recibir información clara y suficiente del procedimiento o diagnóstico que se le va a proporcionar. Por lo tanto, es muy importante la comunicación y comprensión del paciente en este paso. El consentimiento informado también se basa en los cuatro principios bioéticos, en la autonomía. Aquí el paciente debe de decidir si acepta o no el procedimiento. Beneficencia. El médico siempre debe de buscar el mejor tratamiento para el paciente. La no maleficencia, el médico debe prever y evitar cualquier daño que le pueda ocasionar ese tratamiento al paciente. Finalmente, justicia le garantiza un trato equitativo e información igual para todos los pacientes. ¿Ok? El consentimiento informado protege la libertad, la dignidad y la seguridad del paciente. Es por eso que es muy importante. Ahora, el artículo 50 de la Ley General de Salud nos habla sobre la obligación de la información. Nosotros debemos proporcionar a nuestros pacientes información clara, veraz y suficiente. Esto siempre debemos de informar el diagnóstico, explicarle al paciente cómo llegamos a ese diagnóstico, ofrecer alternativas de tratamiento, los riesgos y beneficios de realizar el procedimiento o no realizar ese procedimiento. En este caso puede ser una cirugía, si no se realiza esa cirugía, qué puede pasar, o si sí se realiza, qué beneficios tiene, o otras alternativas, y obviamente darle el pronóstico si se realiza ese procedimiento. Acuérdense que el paciente debe de decidir de manera libre y consciente. Ahora, un requisito muy importante del consentimiento informado es que debe de estar por escrito y firmado, ya sea por el paciente o en el caso que el paciente no lo pueda realizar por un total legal, el médico responsable en este caso, y dos testigos cuando el procedimiento es de alto riesgo según la normatividad local. Ok, chicos, ahora vamos a hablar sobre los requisitos del consentimiento informado. Esto es muy importante puesto que siempre debe de contener el nombre completo del paciente sin abreviaturas. Ok, ahora una descripción detallada del procedimiento a realizar, paso a paso lo que se va a realizar, los beneficios esperados de este procedimiento, los riesgos y posibles complicaciones. Un ejemplo de una cirugía, pues el riesgo de hemorragia o de infección. Una alternativa diferente no sé, a una cirugía, otra alternativa sería tratamiento farmacológico o las consecuencias de no realizar ese procedimiento. Y siempre debemos de contestar todas las preguntas que nos hagan nuestros pacientes. Y finalmente, lo más importante, la firma del paciente o del representante legal. Ahora, chicos, el consentimiento puede revocarse en cualquier momento. Un ejemplo sería cuando un paciente firma el consentimiento de reanimación pulmonar. Este puede ser revocado en cualquier momento si el paciente lo decide o el familiar responsable.
Ahora, la norma 004 establece que el consentimiento informado debe ser parte obligatoria del expediente clínico. Este debe de integrarse dentro y registrarse y conservarse formalmente. Este no debe de tener tachaduras ni enmendaduras. Ahora, el consentimiento informado debe de haber para muchos procedimientos, ya sea para un procedimiento quirúrgico, un procedimiento anestésico o inclusive una hospitalización. Finalmente, lo que ya acabamos de decir, este debe de contener fecha, hora y lugar, nombre completo y cédula del médico, espacio para preguntas y nota de que el paciente entendió la información que se le proporcionó. Ahora vamos a ver los modelos de relación médico-paciente. En primer lugar tenemos al paternalista. En el paternalista, como podemos ver en la imagen, el médico se ve más grande que el paciente. Esto es porque aquí el médico toma toda la participación y el paciente solo va a atenerse a lo que le dice el médico. Una de las desventajas de este modelo es que puede violar la autonomía y generar desconfianza por parte del paciente. Ahora, en el modelo dominante se invierten los papeles. Es aquí donde el paciente lleva el rol. Aquí él puede exigir estudios o tratamientos que no vayan de acuerdo a su diagnóstico. Y bueno, una desventaja es que puede afectar la seguridad y calidad de la atención médica, puesto que puede generar conflictos al negar solicitudes no indicadas. En la responsabilidad compartida, aquí ambas tienen responsabilidad, solo que esta se puede dar cuando ambos cumplen con su responsabilidad. Por lo tanto, si alguien no cumple con su parte, se puede ver comprometida esta responsabilidad compartida. El modelo mecanicista es donde el paciente se ve como un caso clínico, tiene un enfoque más técnico y biológico. La desventaja de este modelo es que la atención se despersonaliza, el paciente no participa, no comprende lo que le vamos a realizar y bueno, puede afectar en la adherencia y el seguimiento a largo plazo. Finalmente, la norma 004 nos dice que el expediente clínico, obligatoriamente el consentimiento informado debe de contener por escrito en el caso de una hospitalización, por ejemplo, en el caso de realizar una apendicectomía, que es un procedimiento quirúrgico, en un procedimiento diagnóstico, un ejemplo sería realizar una biopsia de médula ósea, en procedimientos que implican mayor riesgo, como la colocación de un catéter, en los métodos de planificación, aquí un ejemplo sería la colocación de un dispositivo intrauterino, cuando se hace investigación en seres humanos, también debe de haber un consentimiento por parte de el humano que se va a estudiar, en el caso de recibir o donar sangre de hemoderivados. Y finalmente, en las necropsias clínicas. Ahora, vamos a ver los derechos del paciente. El número uno tenemos derecho a la información. Los pacientes deben de recibir siempre información clara y hablarle siempre sobre los riesgos y beneficios de los procedimientos que vayamos a realizarle. Derecho a la autonomía. Aquí el paciente puede decidir de manera libremente aceptar o rechazar el procedimiento que se le va a realizar. Derecho a la confidencialidad. Aquí siempre debemos de proteger la información y el expediente clínico del paciente. Derecho a un trato digno y respetuoso. La atención siempre debe ser respetuosa y sin discriminación alguna. Continuamos con el derecho a recibir atención segura y de calidad, siempre apegarnos a las metas internacionales de la OMS y de seguridad del paciente. Derecho a la privacidad. Aquí, doctores, cuando nosotros vayamos a realizar exploración física, debemos de cuidar siempre el pudor de nuestros pacientes o inclusive el paciente puede estar acompañado de algún familiar de confianza. Derecho a una segunda opinión. El paciente tiene todo el derecho de que si no le parece o no le gusta el tratamiento o la atención que nosotros le dimos, él tiene todo el derecho de ir con otro médico a pedir una segunda opinión. Derecho a acceso al expediente clínico. Aquí el paciente puede solicitar en cualquier momento una copia de su expediente clínico. Finalmente, derecho a la protección contra riesgos. Siempre debe recibir cuidados basados en evidencia y protocolos. Ahora, los derechos del médico. El médico tiene derecho a ejercer su profesión conforme a sus conocimientos. Esta debe ser sin presiones, sin imposiciones del paciente, ni de los familiares, ni mucho menos de la institución donde trabaja. Por ende, también tiene derecho a condiciones seguras de trabajo. Debe de contar con insumos suficientes, el equipo adecuado, infraestructura del hospital y apoyos institucionales. También tiene derecho al respeto y trato digno. No debe ser agredido ni por los pacientes, ni por los familiares, ni por los mismos compañeros. Ahora, derecho a negarse a realizar actos contrarios a su ética. El
médico tiene también objeción en conciencia en situaciones muy específicas y reguladas, y él tiene el derecho a negarse a hacer un procedimiento. Derecho a la remuneración justa, siempre debe recibir un pago adecuado por sus servicios y el tiempo que emplea en su trabajo. Derecho a la protección legal, siempre debe de tener un asesor y acompañamiento ante demandas o quejas o procesos administrativos. Y finalmente, derecho a participar en decisiones clínicas. Esta siempre debe ser basada en evidencia, protocolos y experiencia profesional. Ahora, el personal de enfermería también tiene derechos y estos son casi iguales a los del personal médico. Igual, el personal de enfermería debe de contar con los insumos y equipo de protección personal suficiente. También tiene derecho al respeto y trato digno por parte de los médicos, pacientes y los familiares. También tiene derecho a recibir actualización, capacitación continua para que se siga actualizando y tenga educación actualizada. Ok, aquí tiene derecho a la autonomía profesional dentro de su ámbito. Debe realizar intervenciones de enfermería basadas en juicio clínico propio. Igualmente, derecho a la protección legal, defensa ante agresiones, negligencias institucionales o ante demandas de pacientes. Derecho a un sueldo digno y compensaciones de acuerdo a la ley. Y finalmente, derecho a participar en la toma de decisiones del cuidado. Finalmente, vamos a hablar sobre las acciones esenciales de seguridad del paciente que son muy importantes y que nos pueden sacar de muchos apuros. En número uno tenemos la identificación correcta del paciente. Aquí siempre debemos de verificar el nombre completo ante cualquier procedimiento quirúrgico. Cuando un paciente vaya a entrar a cirugía, debemos de corroborar que efectivamente él sea el paciente que vamos a operar. Número 2, comunicación efectiva. Como ya lo hemos hablado, siempre debemos de escuchar, escribir, leer y confirmar todo lo que le decimos y las indicaciones que le damos a los pacientes. Seguridad en el proceso de medicación. Verificar los 5 correctos. Siempre debemos verificar el nombre del paciente, que sea el medicamento que se va a administrar, la dosis, la vía y el horario. Y en especial esto en todos los medicamentos, pero sobre todo en medicamentos de alto riesgo. Número 4, seguridad en procedimientos. Siempre usar listas de verificación. En este caso, en cirugía ocupamos la lista de verificación quirúrgica. Número 5 es la reducción de infecciones asociadas a la atención de la salud. Por eso es muy importante siempre realizar la higiene de manos o lavado clínico de manos de acuerdo a los 5 momentos de la OMS. En número 6 tenemos la prevención de caídas, aplicar escalas de riesgo a todos los pacientes, tanto hospitalizados, y también llevar a cabo protocolos que incluyan la supervisión y adaptación en su entorno físico en donde se desarrolle el paciente. En número 7 tenemos la prevención y notificación de análisis y eventos adversos. Siempre, doctores, tenemos que fomentar la cultura del reporte. Si pasó algo durante la cirugía, siempre decir que pasó o ocurrió algo. En todo caso, un ejemplo sería cuando se nos rompe un guante durante la cirugía, lo bueno sería avisar de que se nos rompió y que nos los cambien. Lo malo sería que no avisar cuando termina la cirugía y esto puede poner en riesgo al paciente porque le puede causar una infección. Y finalmente, la cultura de seguridad del paciente. Siempre debemos de medir y fortalecer el clima de seguridad mediante encuestas, capacitaciones, y esto nos ayuda a darle una atención de calidad y sobre todo cuidar y prevenir la salud, cosa que ya vimos al inicio de esta clase. Aquí les dejo las bibliografías y referencias donde pueden buscar más información de lo que acabamos de hablar.